Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra alianza de todos los sábados a las 11 de la mañana con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad en Caracol y por eso estamos con el profesor Gustavo Yepes todas las mañanas. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Gabriel, buenos días. Bueno, mañana 7 de julio del 2024 entra en vigencia la ley 2232 del 2022. Estamos hablando de la prohibición de plásticos de un solo uso, una ley que tendrá también otro momento el 7 de julio del 2030 cuando habrán otros cambios de los que hablaremos el día de hoy. Profe, como siempre decimos, no estamos satanizando el uso de los plásticos, estamos en contra del mal uso de los plásticos en el mundo. ¿Por qué ese mal uso va contra la sostenibilidad? Bueno, Gabriel, porque tenemos un mundo que está limitado, nuestros recursos son limitados, aunque parecieran que fueran infinitos, o así ha sido la manera de verlo tradicionalmente, y por eso dentro de los objetivos de desarrollo sostenible encontramos el número 12, que busca de alguna manera aprovechar de la mejor manera, de la manera más eficiente, todos los recursos con los que contamos, que son limitados. Así que necesitamos comenzar a reducir los desperdicios, a buscar que no tengamos mucha contaminación con productos químicos, con plásticos, que podamos prevenir, reducir, reciclar todo lo que estamos utilizando tradicionalmente, comenzar a adoptar políticas que faciliten, como en este caso esta ley, que las empresas, que los consumidores comiencen a adoptar unas nuevas prácticas hasta que logremos unas costumbres que sean mucho más sostenibles. Bueno, pues es el planteamiento que tenemos el día de hoy, conocer un poco qué es esta prohibición de plásticos de un solo uso. También vamos a estar hablando con la industria de los plásticos en Colombia y cómo ven ellos esta entrada de esta regulación, de esta ley, de esta prohibición, exactamente como lo dice la ley de los plásticos de un solo uso, y cómo se prepara la industria de los plásticos para afrontar este nuevo momento del país. Bienvenidos a Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Planeta Consentido es una fundación que busca crear conciencia sobre los daños que causa en el planeta el uso de productos derivados del plástico, productos derivados del petróleo al final. Con el lema de, y se vale poner numeral, menos plástico, más vida, están enfrentando con otras organizaciones socializando la entrada en vigencia de esta ley 2232 de 2022, la prohibición de plásticos de un solo uso, que vamos a conocer con la directora de esta fundación, Olga San Martín. Olga, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues queremos unirnos en esta cruzada precisamente para enfrentar estos plásticos de un solo uso, que ahora sí, por un proyecto de ley, por un decreto de ley, por una ley 2232 de 2022, pues tiene dos momentos. Uno que comienza este 7 de julio, otro que será a partir del 7 de julio del 2030, pero centrémonos inicialmente en lo que empieza a pasar desde mañana, Olga. Claro que sí, mañana entra en vigencia la ley, como lo has dicho, aprobada hace 2 años, comienza a prohibirse 8 plásticos, y en 6 años, en el 2030, un poco lejos, para la urgencia que tenemos de disminuir el uso del plástico, se prohibirán otros plásticos que forman parte de esta ley. Los plásticos que se prohíben pues, son de uso cotidiano, pero son plásticos desechables. Ok, esa es una pregunta que a veces no sabemos o no tenemos conciencia de cuál es un plástico de un solo uso. ¿Cuáles son los ejemplos más cotidianos que podemos tener, Olga? Por ejemplo, todo lo que usamos y botamos después de un uso. El agua que se embotella, aunque las botellas PET no se van a prohibir en esta oportunidad. El mezclador para mezclar el café, por ejemplo, o el azúcar en el agua aromática, los pitillos de plástico que utilizamos en las bebidas, las bolsas de verduras que ponemos las verduras, llegamos, las usamos mientras que cargamos la verdura hasta la casa y las botamos, o las usamos luego un ratico en la nevera y luego las botamos, o las usamos un ratico en una canequita
que dura 2 días y luego la botamos. Hay muchos más ejemplos, la bolsa de la lavandería, están también los soportes plásticos para las bombas de inflar que duran lo que dura la fiesta o 2 días más si la bomba no se ha reventado. Están los soportes para los copitos, para limpiarse los oídos, los que vienen plásticos, esos serán reemplazados por cartón, por copitos de cartón. Que se me queda, las bolsas donde vienen, por ejemplo, empacados periódicos, revistas, recibos, pues abrimos eso y lo botamos inmediatamente a la basura. Las bolsas grandes de cargar el mercado son bolsas que llegan a la casa y se botan o se utilizan en alguna canequita o llevando algo a la casa y se botan porque además no son muy resistentes para que duren mucho tiempo, entre otros más. Olga, yo tengo una pregunta. Desde que salió la ley, siempre se me ocurrió pensar en que está bien o cuando comenzamos a pagar las bolsas para el mercado. Entonces es muy interesante que podamos llevar y utilizar nuestras bolsas o ya se prohíban, pero me pongo a pensar, dentro de esa bolsa que ya no utilizamos o que ahora pagamos los consumidores, está lleno de otros plásticos. ¿No crees o qué opinas al respecto del impacto que hay, si no es muy pequeño, al reducir eso y no atacar los otros más con mayor impacto? Pues esto es un comienzo. Esta ley fue una batalla tremenda que se dio en el Congreso, donde hubo un lobby de la industria plástica muy grande y antes se logró, porque esto hubo varios intentos para que esta ley se aprobara y este es un primer paso, es un paso débil, pero es un paso importantísimo, porque nada de lo que se deje de usar de plástico deja de tener impacto. Absolutamente nada. Nosotros las bolsas, por ejemplo, es uno de los gravísimos problemas que tiene la contaminación por plásticos en ríos, en mares y en el medio ambiente, en montañas, en todos lados. Estamos invadidos de plástico, de modo que cualquier cosa que se haga tiene impacto y tiene muy, muy grande impacto, porque pensamos que porque Colombia es un país pequeño, no importa. Claro que importa. El río, para darte un dato, el río Magdalena es el 5º río más contaminante por plásticos en el mundo. O sea, no estamos hablando de que somos pequeños en contaminación plástica. Olga, esta regulación establece que se puedan utilizar bolsas que vienen de productos que son biodegradables, como por ejemplo los almidones de algún tipo de, como la yuca o algo así. Sí, hay algunos productos. Lo que pasa es que no hay muchos estudios a hoy que demuestren que esos productos biodegradables son verdaderamente biodegradables en condiciones naturales. ¿Cuáles son las condiciones naturales? Que vayan a Doña Juana, por ejemplo. O sea, uno los bota en su caneca normal y terminan en Doña Juana. Porque hasta hoy lo que se tiene son productos biodegradables, o sea, en lo que se tiene claridad, biodegradables en condiciones compostables, por ejemplo. Entonces requieren de unas temperaturas determinadas, no cuando tú las botas a la caneca normal. Entonces volvemos a lo mismo, a seguir produciendo basura desechable, porque el espíritu de la ley no es solamente el tema de la contaminación por plástico y reemplacemos, es también disminuir el consumo de lo desechable. Entonces, más que reemplazar por otra cosa desechable, es reemplazar por productos reutilizables, porque o si no, pues también estamos produciendo unas cantidades de basura de toda cantidad de productos, no solamente plásticos, que ya es insostenible, no solamente en Colombia, en el mundo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y es muy importante lo que nos trae Olga, porque es el espíritu, es que tenemos que estar en contra y también tiene que haber una disciplina nuestra como seres humanos, como habitantes de este planeta, de evitar lo que sea de un solo uso, porque nada sacamos con reemplazarlo con quienes hacen algunos derivados o lo reciclan, si igual en la producción va a haber un impacto ambiental. Olga, ¿qué tanto han tenido? Quizás la industria de los plásticos se ha defendido diciendo que a veces hay más impacto en la creación de bolsas de papel, de cajas de cartón, que en la misma elaboración de las bolsas. ¿Qué tanto conocen de esto ustedes? No es cierto. Nosotros conocemos el tema también. Durante la discusión de la ley se debatió este tema con argumentos muy enfáticos de la Fundación Mar Viva, que también está en alianza con nosotros en esta campaña, y también están Greenpeace y la WWF, Plástico Precioso, somos las fundaciones que estamos en esta campaña. Hizo un estudio importante de eso y también del impacto en el empleo. Es clarísimo que el plástico producido con petróleo y gas tiene un impacto tremendo, porque ellos no cuentan sino el impacto que tiene a nivel del uso del producto. Pero es que hay
un impacto anterior durante la producción del producto, que es de gas y petróleo, que tiene un impacto de efectos invernadero enorme. Si nosotros comparamos la producción de plástico mundial y si la pusiéramos la visualizáramos como un país, sería el 5º país más grande del mundo productor de plástico. O sea, la producción de plástico es muy alta, porque nosotros crecimos con el plástico, somos una sociedad adicta al plástico y creemos que sin él no podemos vivir. De hecho, hay cosas plásticas muy necesarias. Esto no es una guerra contra el plástico, sino una guerra contra el plástico de un solo uso y de uso innecesario. Entonces, el plástico contamina durante la producción, valga la pena la redundancia, de gases de efecto invernadero. Durante su uso contamina, porque una botella de agua tiene partículas, minipartículas, microplásticos que nosotros nos tomamos. Contamina durante su desecho porque no sabemos, no se biodegrada. Podrían pasar 500, 1000 años, no lo sabemos porque ni siquiera han pasado. Dicen, podría biodegradarse en 500 o 1000 años, no tenemos ni idea, dependiendo del plástico. Entonces, no es cierto, está completamente sustentado sobre un caballito de batalla que no está soportado en ningún estudio. Olga, pero entonces de alguna manera, y que hemos discutido aquí muchas veces, que tiene que ver con un poco el uso, porque el plástico pues es un material que es realmente útil, práctico y nos facilita muchísimas cosas. Pero estamos hablando con el uso y con el abuso mejor que tenemos o que hemos utilizado este material. ¿Han hecho ustedes o tienen algunos planes sobre campañas educativas? Porque creo que aquí es donde tenemos que comenzar a hacer un énfasis importante, ¿no? En cómo cambiamos la mentalidad de las personas. Eso es lo más importante, el cambio de hábitos, que cuesta un poquito de trabajo, no es un esfuerzo sobrehumano. Nosotros entendemos que cambiar pañales desechables por pañales de tela es un camello, porque sí, pues implica una serie de cosas que es dificilísimo. Así se haya hecho hasta hace 50 o 60 años, siempre se haya hecho así. Pero sí hay unos hábitos que no cuestan tanto trabajo y que debemos comenzar a cambiar, y depende de cada uno de nosotros. ¿Qué campaña? Nosotros como Planeta Consentido hacemos unos talleres en colegios privados y públicos para que los niños aprendan a entender qué es el plástico y por qué no debe utilizarse de manera abusiva, y manden también esos mensajes a sus familias. Hemos tenido acercamientos con restaurantes también en Bogotá, y en las organizaciones que te mencioné estamos haciendo una campaña pedagógica para que la gente entienda, pero el gobierno se durmió en este tema, y como te das cuenta, mañana es domingo, y ¿dónde has visto una campaña masiva donde le digan a la gente qué tiene que hacer? Porque no tiene que enseñarle a la gente, tiene que darle alternativas a la gente, porque somos una sociedad que creemos que no podemos vivir sin esas bolsas. Olga, tenemos una segunda etapa a partir del 7 de julio del año 2030. En esta etapa, estoy leyendo aquí por encima, prohibición de envases o empaques, recipientes, bolsas para consumo inmediato, para entregas a domicilios, platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, guantes de un solo uso para comer, confeti, manteles, serpentinas, envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos de consumo inmediato. Sobre todo se fijan en las entregas a domicilio, láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, domicilios, mangos para hilo dental o portahilos dentales de uso único, empaques, envases o cualquier recipiente para la comercialización de frutas, verduras, tubérculos, adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fija a los vegetales. Frente a esto, pues hay un gran reto de diseño, de cambiar comportamientos, de cambiar materiales. ¿Cree que está muy lejos ese 2030 y que todo ha debido empezar como más cerca? Por supuesto, y ni siquiera tenemos que esperar a que haya una ley para empezar a cambiar hábitos los consumidores y la industria plástica, tecnologías, porque nadie está diciendo que acabemos con la industria plástica. La industria, hay una serie de tecnologías, hay una serie que ya están implementándose en el mundo que deben aplicarse. Lo que pasa es que la industria plástica, y esto lo digo con plena claridad, tiene aspiraciones de que como a lo largo de los años vamos a empezar a reducir el consumo de petróleo y para movilizarnos, para vehículos, para todo eso, y va a tener otro tipo de energías. O sea, las energías fósiles están pasando van a comenzar a quedar atrás. La aspiración de la industria plástica es reemplazar ese porcentaje que se calcula en el 20%, en el 40%,
reemplazar al menos el 20% con el consumo de plásticos, o sea, incrementarlo. Entonces, eso no podemos seguir teniendo ese chip en la cabeza. Y profe, yo creo que hay algo también es muy lejos, de como muy consumidores, exigir a la industria, exigir a los restaurantes, exigir un poco de eso. También tenemos una parte activa. Sí, yo creo que, Gabriel, que es muy importante lo que está diciendo Olga respecto a que no es el hecho de atacar industrias y acabar con los empleos. El objetivo fundamental de estas leyes es tratar de buscar transformaciones de cómo las empresas, cómo los consumidores comenzamos a pensar de una manera diferente. Tenemos que entender que estamos en una nave espacial, que estamos en un espacio limitado y que vamos a tener que vivir con lo que tenemos aquí de manera ilimitada. Así que si no cuidamos nuestros recursos, nuestra vida en este planeta será limitada. Así es. Y me decía, si es muy lejos, sí, 6 años, o sea, crece la contaminación de manera exponencial, pero las medidas para hacer cambios urgentes crecen a paso de tortuga. Entonces vamos en unas contravías absurdas. Es ilógico. El plástico sí es útil, el plástico sí es ligero, el plástico sí es barato, pero el costo del uso excesivo de ese plástico y abusivo e innecesario nos está matando. Es que ya hay plástico en el semen de todos los hombres, señores, en todos los bebés que nacen. O sea, los estudios son claros. Hay plástico en el Ártico, hay plástico en todos lados. No hay un sitio del planeta donde no haya plástico en este momento. Y como se convierte en microplástico y uno no lo ve, pues no importa. Olga, el mensaje y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del mundo frente a esto, frente a los plásticos, y no tener que esperar leyes, reglamentaciones de las leyes, no tener que esperar hasta 2030, ¿cuál debe ser? ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra responsabilidad? Pensar, analizar, poner un poquito de racionamiento, pensar en que fuimos, o sea, yo soy una mujer mayor, no soy una sardina. Tuvimos un planeta bellísimo, todavía lo tenemos. Dejarle a las próximas generaciones el mismo planeta que nosotros tuvimos. Eso no va a pasar si no cambiamos de hábitos. Eso no va a pasar si no nos concientizamos. Si no vamos al supermercado y nos ponemos furiosos porque no nos dan una bolsa plástica. Nos ponemos furiosos porque nos echan la almohábana en una bolsa de papel y tienen que echárnoslas además en una bolsa plástica. Si nos ponemos furiosos porque no nos dan un pitillo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Me pongo furioso porque no me dan esto, o mejor me uno y formo parte del cambio, porque es que si todos lo hacemos, todos lo logramos. Bueno, numeral menos plástico, más vida, es Olga San Martín, la directora de la Fundación Planeta Consentido. Olga, bienvenida siempre a Caracol Sostenible, y creo que vamos a seguir pendientes de esta gran campaña frente a cómo debemos mejorar nuestro comportamiento frente a todo lo que sea de un solo uso y no quedarnos solamente en los plásticos. Mil gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, y un mensaje para el gobierno: pilas con una campaña seria, masiva y permanente. Gracias. Bien, de nuevo, mil gracias a Olga San Martín por estar aquí en Caracol Sostenible. Profe, creo que tenemos como sociedad un gran reto, el de ser más creativos, el de cambiar nuestras costumbres, el de eliminar. Ya nos hemos dado cuenta con el ensayo y error, porque podríamos hablar que lo de los plásticos ha sido ensayo y error. Encontramos las herramientas para comer, para manipular alimentos, para almacenar, para cuidarlos. No lo ha hecho la industria de los plásticos de mala fe ni por contaminar el mundo, sino también por separar, por que tengamos algo limpio para comer. Pero ya estamos llegando en otro momento que el planeta no nos da para más. Bueno, Gabriel, como no sé, todos los oyentes pudieron notar, de alguna manera nos ha dejado pensando mucho las palabras de Olga respecto a nuestro futuro. Y lo importante es que todavía hay mucho por hacer. Creo que es muy importante entender que tenemos ahora un mundo con 193 países que se han comprometido con 17 objetivos. Y estos objetivos aún nos quedan 6 años por cumplirlo. Y entonces es muy importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que hoy tenemos la oportunidad de hacer ese cambio. Y que aunque parezca que haya mucha abundancia en los supermercados, resulta que para que haya esa abundancia en un sitio donde lo podemos ver nosotros, hay mucha escasez en otros. Tenemos que ser mucho más, empáticos con las otras personas que existen en el mundo para que al final podamos tener un futuro en donde todos tengamos cabida. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Uno no se imagina que la industria de los plásticos esté en contra de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que esté en contra de parar la contaminación de ríos, de mares, de todo lo que nos mantiene vivos, de todo lo que es la biodiversidad. Estamos en comunicación con César Martínez, que es uno de los voceros de una agrupación de productores y comercializadores de plásticos en Colombia. César, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Gabriel, cordial saludo a la audiencia, un magnífico saludo, un buen día para todos. Bien, como siempre lo decimos, y no solamente en el tema de los plásticos, no es satanizar una categoría, en este caso de los plásticos, sino por supuesto procurar el buen uso. ¿Cómo reciben ustedes y cómo ven la eliminación de los plásticos de un solo uso en este primer momento que se repetirá en otro momento en el año 2030? Pues Gabriel, estamos muy preocupados por dos cosas, como tal cual lo acabó de afirmar Gabriel. Nosotros no pretendemos, contaminar y que el ambiente nos soporte, y mucho menos las personas y la sociedad en general. Lo que sucede es que consideramos que la ley, no solo la 2232, sino desde mucho antes, desde el 2016, nos otorgó unas garantías que yo denomino, unas cargas que impuso al Estado para que pudiéramos tener una transición, una transformación y una readecuación y reubicación. Criterios y políticas que no se han implementado, ni siquiera las que obligatoriamente como reglamentación impuso la 2232. Pues el día 24 de junio salió una resolución 0803 haciendo una reglamentación parcial pero totalmente extemporánea. Entonces esa es nuestra preocupación. No simplemente que seamos amigos de las bolsas plásticas como tal, sino que no se nos ha garantizado una transición y entonces pasamos de lo legal a lo ilegal, ¿cierto? Sin que se nos haya dado ninguna garantía ni ninguna posibilidad. Pero no tuvimos tiempo suficiente. Perdón que lo interrumpa, ¿no tuvimos tiempo suficiente en pensar en esa transición en algo que ya se veía venir? Gabriel, lo que pasa es que una transición como la que esto implica, lo que es una prohibición, porque el lineamiento internacional y los acuerdos hablan de reducción de productos plásticos. En Colombia, sin que tengamos absoluta claridad por qué razón, pasamos de la reducción a la prohibición, ¿cierto? Una se implementa a partir del 7 de julio de este año y la otra a partir del año 2030. ¿Por qué lo hicimos? No lo sé. Y lo que sucede es que esto no debe estar a cargo exclusivamente de los fabricantes y los comercializadores. Esto debe ser una política de Estado, una orientación del Estado, ¿cierto? Y que implica además una educación y una información a la comunidad en general. Cuando adicionalmente en el producto específico que manejan las personas de las cuales soy vocera, las industrias de las cuales soy su vocera, es un producto necesario, ¿cierto? Eficiente y reciclable 100%. O sea que si este producto se manejara adecuadamente y fuera utilizado adecuadamente, nunca llegaría a un vertedero, nunca llegaría a contaminar el agua. Pero sabemos que eso requiere una educación y una infraestructura muy grande para que pueda ser 100% reciclable. Y eso no lo podemos hacer solo o no lo pueden hacer exclusivamente los empresarios, llámese fabricantes o comercializadores. César, pero yo tengo una inquietud ahí. Digamos, no hay unos incentivos de mercado, no solamente por parte de las leyes del Estado, que comiencen desde hace mucho tiempo a identificar de acuerdo con las expectativas de las personas, incluso los mismos inversionistas, que están dándose cuenta que en el mundo se ha venido desde hace mucho tiempo comenzando a prohibir, a reducir el uso de este tipo de productos. Las compañías a las que usted representa no han venido desarrollando algún tipo de nuevas tecnologías, algunas innovaciones que les permitan poder avanzar de manera, digamos, más tranquila a esta nueva situación. Claro que sí. A ver, yo lo planteo. Digamos, en Francia llevan más de 20 años, me podría atrever a decir sin equivocarme, que llevan 40 años organizando esta transición. Colombia tiene menos de 2 años.
La bolsa plástica, puntualmente, que hoy se utiliza en el mercado es sustancialmente distinta a la de hace 10 años u 8 años en el país. Es una bolsa que utiliza unos insumos, ¿cierto? Y unos, digamos, materiales que buscan ser más eficientes, no solo económicamente, sino mucho más amigable con el medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Es que la ley que estableció la prohibición dio 2 años para que entrara en vigencia la prohibición y le impuso unos términos al Estado para que sacara unas reglamentaciones y unas políticas. Ninguna de ellas se cumplió. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que sin que el Estado cumpla con las garantías que nos dio la ley, para nosotros es imposible adecuarnos, ¿cierto? Y digamos, poder acomodarnos o poder transitar a la prohibición sin que se sacrifiquen empleos y demás. Y estamos hablando de cientos de miles de familias, que igual nosotros hemos dado unas cifras, pero los gremios han dado otras pretendiendo desvirtuar nuestras afirmaciones, pero lo cierto es que son muchas familias que impactan muy fuertemente la economía si se quedan sin empleo. Bueno, ¿cuál debería ser entonces el camino que plantean ustedes desde la industria plástica? Creo que resumiendo un poco de lo que has dicho en esta entrevista, pero sobre todo para contribuir también con la cultura, que como bien dices, ahí la industria plástica no es la que le dice a la gente que la bolsa debe terminar en el vertedero, pero de todos modos estamos creando y sacando derivados del petróleo que tienen que parar o que por lo menos se tienen que reducir. Correcto, somos absolutamente conscientes y eso es lo que queremos. Lo que pasa es que el plástico no tiene un sustituto real en este momento. Entonces, ¿qué pretendemos, digamos, como gremio, como industria que fabrican y comercializan el producto? Que nos permitan una transición donde podamos hacer inversiones, investigación y adecuación y formación de nuestros trabajadores, ¿cierto? Para que podamos generar un producto más sostenible, lo que hemos venido haciendo sin el apoyo del Estado, ¿correcto? Porque hemos venido implementando algún tipo de insumos que hacen que se consuman menos polímeros, pero no hemos tenido ningún incentivo. La verdad, Gabriel, ninguno es ninguno, todo lo contrario. Tuvimos un impuesto es un impuesto al consumo para las bolsas plásticas en punto de pago, ¿cierto? Y a partir de la 2277 tenemos un impuesto para los plásticos en general. Bueno, pues César Martínez, que es vocero de un grupo agremiados de productores y comercializadores del gremio de los plásticos, pasó en Caracol Sostenible. Un abrazo, César, muchas gracias. ¿Me permite cerrar, Gabriel? Prohibir, por supuesto, señor. No es ecológico. Prohibir no es ecológico. Nosotros somos amigos de la regulación, de la reglamentación, pero prohibir me parece que genera un problema muy grave, ¿cierto? E implementar una prohibición sin que se den las garantías de transición es un antecedente peligroso en cualquier escenario, no solo en el de los plásticos. Mil gracias, Gabriel, y a toda la audiencia en general. Bueno, profe, ahí están los argumentos desde la industria de los plásticos, argumentos que son también valederos como lo hacen ver ellos frente al tiempo que han buscado tener de implementación. Están pensando, por supuesto, un poco más en el negocio y las personas que dependen de esta industria de los plásticos. Personas que su sustento y su trabajo digno también está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿En dónde nos quedamos en la mitad frente a lo que escuchamos hoy? Pues Gabriel, y es normal que pase, digamos, estamos en un proceso de transición. Las empresas han venido teniendo una tradición, unas costumbres, digamos, que son difíciles de cambiar, sino que las condiciones del entorno también han cambiado, de los mercados. Y yo estoy de acuerdo con César que las regulaciones no necesariamente son la salida. O sea, no hay necesidad de obligar, hay unos incentivos de mercado cada vez que son mucho más poderosos. Pero a la falta, digamos, de estos en algunos países como el nuestro, pues yo creo que algunas de estas salidas comienzan a ser necesarias. Creo que este es un buen mensaje y una alerta para toda la industria en general que requiere la transformación, que requiere pensar mucho más rápido y no necesitar siquiera esperar que haya una ley para que ellos ya hayan buscado la solución. Es que sabe que me iba a ir por el mismo sitio. No podemos confundir Dinamarca con Cundinamarca, como se dice popularmente.
pero es que a veces necesitamos una regulación y una prohibición porque no estamos cambiando el comportamiento nosotros. La educación no está, por eso es muy importante lo que estábamos haciendo, hablando ahora con Olga San Martín. Esa educación en los colegios se tiene que dar para que después sea por educación y no por obligación, por regulación, que tengamos que cambiar el comportamiento o tengamos que cambiar unas reglas para la industria como es la de los plásticos hoy. Cada vez más las empresas tienen que tener claro que si no se transforman van a tener que sufrir cada vez más de este tipo de presiones que no son las ideales. Si por el contrario ellos comenzaran a hacer cambios previos, a comenzar a sensibilizar a las personas, a transformar sus productos, es posible que ellos no solamente estuvieran en una mala situación, sino que celebraran un tipo de ley como estas. Y eso es lo que queremos invitar a todos los empresarios, que entiendan que la transformación es posible y que hay ahora herramientas, tecnología que les pueden permitir que sus negocios sean cada vez más sostenibles. Y no solamente buscar el menor mal, sino resoluciones verdaderas. El cambio lo tenemos que hacer todos, lo tienen que hacer las empresas y lo tienen que hacer de manera rápida e implementarla, porque hay que entender que el negocio es la sostenibilidad o la sostenibilidad es el negocio. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Entretenimiento sostenible. Muy bien, entretenimiento sostenible en Caracol Radio. Oiga, don Juan Manuel Durán, uno se encuentra a veces a través de las redes sociales, de contenidos, de videos de YouTube, del Ticuna, un creador de contenido para redes. Y me parece muy interesante lo que viene haciendo en pro de cuidar el Amazonas. Pues usted lo ha dicho, Gabriel, es el embajador del Amazonas, así se le conoce a El Ticuna, o realmente su nombre, que es John Montenegro, y quien ha hecho todo este trabajo buscando justamente eso, sensibilizar un poco acerca del cuidado del Amazonas y darle la importancia que se necesita, y por eso justamente lo tenemos aquí en los micrófonos de Caracol Sostenible. John Montenegro o El Ticuna, ¿cómo lo llamamos, John? Pues ya todo el mundo me llama el Ticuna. Bueno, bienvenido. Sí, no nos pongamos en eso, de una vez el Ticuna, digámosle Ticuna, sí señor. Bueno, empecemos hablando justamente de ese trabajo que usted viene realizando en las redes sociales. Es un creador de contenido. Usted dice, yo no quiero que crean que soy un influencer, más bien un creador de contenido que lo que busca es generar conciencia. Sí, señora, así es. Más que ser un influenciador, pues es crear un contenido, porque todos los días uno se levanta y dice, bueno, ¿qué contenido nos inventamos para generar conciencia, para que la gente visite el Amazonas, para que cuidemos el pulmón del mundo, para que cuidemos el planeta? Oiga, Ticuna, pero fíjese que es que se ha deformado, y esto casi que nos saca un poco de nuestro programa, pero es otra discusión. Fíjese cómo se ha deformado la palabra influencer o influenciador, si lo queremos decir en el castellano, por la cantidad de tonterías que se suben a las redes, que también tienen que ser de entretenimiento, pero que deforman también los mensajes interesantes como este, y que uno no diga, no me confunda con un mal influencer, sino soy un creador de contenido. ¿Qué le duele a usted del Amazonas para levantarse todos los días pensando en eso? Bueno, ¿qué me duele? Pues que a la gente no le dé la importancia que tiene el Amazonas para nuestro planeta, y mira, ahorita estamos en una ola de calor, deberíamos estar pues en lluvias, y pues todavía las lluvias son muy pocas, ¿no? Resulta que el año pasado tuvimos una ola de calor inmensa, en donde cuando debería haber comenzado el invierno todavía estábamos en verano, el río Amazonas estaba muy seco, los lagos se secaron, y pues muchos peces y delfines rosados murieron, ¿sí? Este año está mucho peor y sé que va a estar peor. Entonces eso es una cosa. Lo otro es que no tenemos como esa importancia de vamos a hacer un viaje de ecoturismo, un viaje de aventura. Entonces yo sé que muchos de nosotros los colombianos preferimos ir a la playa o a ir al extranjero, cuando muchos europeos dan toda la vuelta al mundo, o los americanos dan toda la vuelta al mundo para visitar el Amazonas y pagan millones de pesos para conocer el Amazonas, y nosotros lo tenemos a 2 horas en avión. Ticuna, ¿hace cuánto usted está generando este tipo de contenido, y desde que empezó hasta la actualidad ha visto reflejado algún cambio, o por el contrario la cosa va empeorando? ¿Y cuál es el arroba o dónde lo conseguimos este contenido? El arroba es el Ticuna, el Ticuna con K. Bueno, sí, siento que ha venido mejorando por parte de los locales, por parte de los pobladores.
siento que se ha generado un poco más de sentido de pertenencia, ¿sí? Los ticuna son el pueblo indígena más grande de todo el Amazonas, es como decir acá los guayú en Colombia, en Colombia, que es el pueblo indígena más grande de Colombia, pero los indígenas ticuna son los más grandes, son originarios de Brasil. De hecho, mis abuelos son brasileros ticuna y mi mamá. Ajá. Y se fueron desplazando por el río Amazonas hacia Colombia y hacia Perú, ¿sí? Entonces, en honor a los pueblos indígenas, pues ese viene el nombre de ticuna. Ticuna. Y como hoy estamos hablando sobre los plásticos, sería muy interesante que nos cuente qué es lo que pasa cuando van esos turistas y arrojan las bolsas. ¿Cuál ha sido el impacto del plástico en el Amazonas? Y le aclaro que yo estuve viviendo 6 meses en Leticia y pues conozco pues bien la región y también pude apreciar un poco ese impacto que el turismo puede llegar, el turismo mal manejado puede llegar a tener sobre una región. Y comparto, y simplemente me adhiero a esa pregunta. Usted que conoce un poco más del Amazonas y del Amazonas profundo, ¿usted ve ya residuos plásticos en una zona en donde no se imagina por qué una bolsa plástica tiene que estar por allá? Claro, entonces, qué chévere que hayas visitado el Amazonas y que hayas vivido en el Amazonas, ese es real. Mucha gente confunde el Amazonas con la Amazonía. El Amazonas viene siendo de la región amazónica y de la Amazonía, pero pues la Amazonía son más departamentos: Putumayo, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá y Amazonas son 6, ¿sí? Entonces, en la Amazonía tenemos un gran problema de deforestación, pero en el Amazonas tenemos un grave problema de contaminación de uso de plásticos, ¿sí? Entonces, todos esos plásticos vienen, el río Amazonas nace en Perú, entonces desde los pueblos y que están a la orilla de los ríos de Perú llegan plásticos. Ahora bien, los plásticos que están que se derivan en el Leticia, por eso estamos haciendo una carrera este 18 de julio que se llama Plugin Amazonas, donde va a estar Marcela Recicladora, va a estar Valkyria, Stewart G, van varios influenciadores corriendo por las calles de Leticia, recogiéndole los residuos y lo aprovechable y no aprovechable a los vecinos, a los paisanos, enseñándoles cómo se deben separar los residuos, porque es que, como decías, Juan, en el malecón de Leticia ahí uno llega y es donde salen todos los botes para ir a la isla de los Micos, para ir a Puerto Nariño, las reservas naturales, etcétera. Hay una gran contaminación de plásticos, de bolsas, de basura, se ve mucho. No me gusta utilizar la palabra basura, pero residuos aprovechables y no aprovechables, y se ve muy feo en un lugar tan turístico como es Leticia. Entonces, claro, una es la problemática de todo lo que llega desde Perú, otra es que tampoco sabemos aprovechar los residuos en Leticia, los botamos en la calle y eso llega al río Amazonas, del río Amazonas todos esos plásticos se van hasta el océano, que es el otro pulmón, el río Amazonas desemboca en el mar Atlántico, en Belém do Pará, en Brasil. Ya hay microplástico en nuestra sangre. ¿Por qué? A causa de que el pescado que nos comemos, el pirarucú, ese bagre, ese dorado, pues ya tiene plástico y va a nuestro interior también. Pues vemos como el tema de los plásticos no solamente nos afecta en las ciudades capitales, en las grandes ciudades, sino que también está afectando la flora, la fauna de sitios tan maravillosos como el Amazonas. Ticuna, finalmente recordemos las redes sociales donde podemos aprender todo esto que usted nos entrega a través de los contenidos digitales. Sí, señor, muchas gracias. En el Ticuna con K, en todas las redes, en YouTube Shorts, en Facebook, en TikTok, en Instagram, que es la más fuerte, ahí me pueden encontrar. Bueno, pues gracias al Ticuna por hacer parte de Caracol Sostenible y hablar de sostenibilidad a través del entretenimiento. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hoy estamos hablando nuestro tema, la eliminación de los plásticos de un solo uso. A partir de mañana entra en vigencia esta ley. Nicolás Piñeros es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es experto en plásticos biodegradables. Nicolás, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo comparamos, cómo identificamos, cómo sabemos de un plástico biodegradable comparado con el que no es? ¿Qué tenemos que saber ahora que entra en vigencia esta ley de eliminar los plásticos de un solo uso?
Bueno, es una pregunta muy importante. Realmente hay muchas dificultades porque a simple vista no se puede identificar cuál es biodegradable y cuál no es biodegradable. Realmente, pues los productos deberían estar etiquetados, tener una norma de etiquetado que nos indiquen cuáles son biodegradables y cuáles no. Oiga, me la contestó muy sencillo, profe, pero me dejó sin palabras, sí. Pero fíjese cómo, bueno, la ley también plantea más adelante eliminar etiquetas, pero quizás en la impresión del plástico era que lo debía decir. Pero es así de sencillo, simplemente informar, mantener informados a las personas. Nicolás, para usted, ¿qué significa que tengamos una ley que elimina los plásticos de un solo uso? ¿Usted cómo lo ve desde la academia? Es una ley importante, es una ley que pues ya necesitábamos en el país. No es algo nuevo, no es algo que seamos pioneros, ya realmente en varios países se ha aplicado. Igualmente, pues la ley, a pesar de que es de prohibición, prohíbe dos grupos muy pequeños de plásticos, pero tenemos que seguir avanzando hacia el reemplazo de estos plásticos no biodegradables. Uy, venga, que ahí sí me dejó, porque ahorita estábamos también con una de las personas de los gremios de los plásticos, y usted dice que es muy pequeño lo que está tocando esta ley. Sí, realmente si nos fijamos en los productos que se están prohibiendo, son productos que realmente no necesitamos, realmente son exageración en el consumo personal de nuestra cultura. Por ejemplo, digamos, los palitos que sostienen las bombas de los globos estos de aire, las bolsas que vienen empacando la ropa que va a la lavandería. Ese tipo de productos podríamos vivir sin ellos. El segundo grupo ya es un poco más restrictivo, pero pues entra en vigencia dentro de 8 años. Entonces, creo que hace falta todavía migrar y reemplazar otros productos que yo creo que tienen un impacto mayor. Nicolás, ¿y qué podría o qué tan efectivo pues este cambio a estos bioplásticos, este tipo de materiales, qué tanto pueden resolver los problemas que tenemos o que el plástico genera? Pues mira, depende de en dónde estemos parados geográficamente. Hoy en día en Latinoamérica tenemos algunos desarrollos, pero no desarrollos muy avanzados. Para poder reemplazar, digamos, alimentos preempacados que requieren empaques multicapa que pues digamos tienen una química, una disposición más difícil, una producción más difícil. Hoy en día no creo que estemos a ese nivel. Para reemplazar productos más sencillos como las bolsas de punto de pago con las que se recogen los excrementos de los animales, tal vez algunas bandejas donde empacamos frutas, sí podemos, pero hay que seguir avanzando en la investigación. ¿Los bioplásticos siempre tienen componentes naturales o también hay un porcentaje de bioplásticos que tienen fuentes de energías fósiles? Bueno, ahí es importante definir que tenemos dos grupos y dos subcategorías. Tenemos los grupos de los que no son biodegradables y los que son biodegradables. Pero dentro de estos dos grupos tenemos las subcategorías que son biobasados y no biobasados. Los que son biobasados efectivamente sí están compuestos, están hechos de fuentes naturales. Y los que no, pues normalmente vienen de la industria del petróleo y del gas. Pero que un material sea biobasado no asegura que sea biodegradable. Allí tenemos un grupillo pequeño que es biobasado pero no biodegradable, que para mi opinión personal, pues digamos, es a lo que no deberíamos transitar y a lo que se está transitando en algunos países del mundo. O sea, Gabriel, hay que tener mucho cuidado es con ese greenwashing, ¿no? Con esos mensajes que son confusos, porque no es tan fácil poder identificar como todos pueden oír. No, y es que concuerdo con usted siempre, profe, con lo que hemos llevado acá. No se trata de reemplazar un producto con el otro, se trata de eliminarnos de nuestra vida diaria, de ver cómo somos más creativos con eso. Es correcto, sí, tenemos que cambiar culturalmente, tenemos que hacer un uso responsable de los plásticos. Los plásticos no es que sean malos, aunque a veces se trata de satanizar. En algunas aplicaciones son necesarios para mantener estéril nuestra comida, para el tema de la medicina, para empacar y exportar productos, son súper importantes debido pues a sus componentes que son ligeros y ofrecen una protección. Pero sí debemos hacer un uso muy racional sobre estos materiales y claro, empezar a avanzar a tecnologías más limpias que sean biodegradables y que no sean tóxicos, porque allí también hay unas disposiciones que debemos definir, ¿no? No todo lo que es biodegradable es bueno porque sea biodegradable.
algunos de estos materiales pueden dejar algunos residuos tóxicos que no permitan crecer fauna y flora en estos suelos. Nicolás, ¿y qué es lo que dicen o qué sabes al respecto de que, por ejemplo, si se compara el análisis de ciclo de vida de un producto, una bolsa plástica con una bolsa biodegradable, es mayor el impacto que tiene la biodegradable en el ambiente? No creería, desde que el proceso esté bien montado, porque también tengamos en cuenta que como están estos productos biodegradables que pueden ser tóxicos, también podemos diseñar productos biodegradables que se vuelvan compostables. Okay. Quiere decir que cuando termina el ciclo de vida del producto, lo compostamos y ese compostaje puede usarse para nuevamente los cultivos. Entonces allí el análisis de ciclo de vida se extiende y tiene un impacto mejor sobre el planeta. Bueno, pues interesante charla con Nicolás Piñeros, este profesor experto en plásticos biodegradables de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nicolás, mil gracias por acompañarnos esta mañana y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo cordial para todos. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, pues he aprendido a encontrar bastantes absurdos para llegar a reflexiones, y del programa de hoy me queda que no es cambiar el plástico de un solo uso por otro tipo de plástico, sino ver cómo lo eliminamos definitivamente de nuestras vidas. Gabriel, pues estuve revisando y efectivamente hay una paradoja importante, un absurdo en la elección de las bolsas, ¿no? Estuve investigando mucho, estuve revisando más de 10 papers porque ya he visto que hay bastantes argumentos en contra y a favor. Hay un debate incluso en nuestro país al respecto. Y busqué papers, encontré 10 rápidamente. No tuve que buscar mucho, la verdad. Generalmente en países del norte geográfico, estamos hablando de Alemania, de España, de Malasia, de Singapur, de Estados Unidos, que hacen análisis de ciclo de vida y comparan todas las bolsas, todas las alternativas, la biocompostable, las de tela, las de algodón y esas bolsas pues tradicionales plásticas. Y la mayoría de los estudios encuentran que al analizar los materiales y la energía que se requiere para su extracción, para su diseño y manufactura, para su distribución, su uso y su desecho, generalmente las bolsas de plástico son menos contaminantes. Por ejemplo, frente a las de papel emiten 3 a 4 veces más CO2, requieren más de 4 veces de agua y consumen 2.5 veces de energía, más que las de plástico. Sin embargo, y a pesar, digamos, de estos estudios tan interesantes, siempre se aclara que el problema más significativo que tienen las bolsas plásticas es que se disuelven, se vuelven en micropartículas que llegan directamente hasta la biodiversidad y llegan directamente, como ya lo oyeron, hasta al interior de todas las personas, hasta nuestra sangre, y puede, digamos, afectar de una manera significativa la salud de las personas. Entonces yo creo que es muy importante entender que la elección depende de muchos factores y es importante comenzar a analizar no solamente el producto, sino todo el análisis de su ciclo de vida y comenzar a entender que los efectos van mucho más allá de su uso y necesitamos como encontrar los pros y los contras de cada alternativa y que cada persona comience a interesarse, a prepararse y a entender más cuál es la elección mejor para la situación en ese momento que tenga. Pues un tema que tendremos que seguir desarrollando aquí en Caracol Sostenible. Bien, llegamos al final. La producción de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los invitamos a seguir en Caracol Radio. Feliz resto de día.